tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, un placer saludarles. Estamos a esta hora del día llegando hasta ustedes y agradeciendo por esa oportunidad que nos dan de llegar hasta cada uno de sus hogares. Un abrazo también a todos quienes se unen a través de nuestra plataforma en Facebook, en Twitter y en Livestream, y a quienes nos acompañan también en las Islas Galápagos a través de telecuenca.es. Gracias por esos comentarios, sugerencias y opiniones. Siempre las estamos leyendo y tratando de dar atención a todas y cada una de ellas. Bueno, este día viernes avanzamos ya en el calendario, avanzamos ya al 21 de junio del año 2019. Estamos emitiendo esta señal desde la ciudad de Cuenca. Hoy queremos hablar un poco más sobre el tema de los combustibles, sobre este proceso que están viviendo las estaciones de servicio, toda vez de que recordemos que el precio de una de las gasolinas, sobre todo de la gasolina súper, fue liberado y está anclado al precio del barril de petróleo a nivel internacional. Cuando el precio del barril de petróleo a nivel internacional sube, la gasolina súper también sube de precio. Y cuando baje, se supone que va a bajar también. Pero la tendencia está hacia el alza. En estos días hay una fuerte presión también con esta situación conflictiva que están viviendo entre Irán y Estados Unidos, que sin duda va a acarrear también alguna presión en el precio de los derivados, más bien del precio del barril de petróleo, y eso obviamente está anclado el precio de uno de los derivados de la gasolina súper a ese barril de petróleo, y es probable que existan variaciones hacia arriba. Bueno, para conversar de este y otros temas que sin duda van a ser de su interés, estamos hoy con el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustible de aquí del Ecuador, que es el señor Carlos Salazar Sánchez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Carlos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Patricio, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente, como distribuidores de combustibles del país, queremos dar las gracias por esta oportunidad, pues, para poder nosotros expresar y comentar sobre la difícil situación que están viviendo las estaciones de servicio a nivel nacional. No solamente es el tema del precio del crudo a nivel internacional, tenemos varios problemas, inconvenientes que quizás podamos tener el tiempo para poder ir despejando y informando esto a la ciudadanía, porque muchas veces los usuarios, nuestros clientes, no se enteran de la real situación que viven las estaciones de servicio a nivel nacional. Bueno, realmente, claro, con todo gusto estamos para poder ir conociendo todas esas dificultades que están pasando. Pero cuéntenos, ¿cuál es la realidad entonces actual de las estaciones de servicio en el país? Comenzando que 16 años y un poco más no se han modificado los márgenes de comercialización para los productos de extra o eco país que se comercializan en el sur del país y en ciertas provincias del Ecuador, y del producto diésel. Pues últimos 16 años en los cuales hemos tenido inflación, un proceso de dolarización y incremento en todos los costos que significan no solamente para las estaciones de servicio, sino para la cotidianidad, pues incremento de costos, sueldos, salarios que se han más que duplicado solamente desde el año 2007 al 2014. Este rubro se duplicó, y las estaciones de servicio hemos ido absorbiendo todo este incremento de costos al punto de ir reduciendo nuestras ganancias y entrar en un momento crítico, porque hay estaciones de servicio que están alejadas de los centros de acopio, que les representa un rubro muy grande, lo que es el flete o el transporte, mermando más aún los ingresos a estas estaciones. Y son estaciones de servicio que normalmente están alejadas en centros poblados pequeños, donde las ventas del producto, de todos los combustibles, es menor. Entonces, los costos fijos de estas estaciones de servicio son altos, igual que una estación en la ciudad.
cerca de los centros de acopio, haciendo que muy difícil la operación de estas estaciones de servicio que están alejadas. Ahora bien, usted se ha referido al tema laboral. Sin duda es uno de los rubros que más inciden en el costo de operación de una estación de servicio. Hoy vemos que las estaciones están trabajando las 24 horas del día, sábados y domingos, días feriados, es decir, no hay descanso. Y eso sin duda incide directamente en el costo del servicio que tienen que ofertar. ¿Cómo están manejando este asunto laboral? Bueno, como bien dice usted, las estaciones de servicio son negocios que trabajamos las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. No podemos por ley cerrar. Está considerado dentro de la Constitución de la República como un servicio público, y esto hace que tengamos la obligatoriedad de mantener abierto y expender el combustible a todas horas. Esto complica pues toda la situación de rentabilidad, porque en horas extras, en horas suplementarias, en horas nocturnas, pues se incrementan los costos, ¿no? Justamente es lo que yo le indicaba, la situación que las estaciones de servicio en los últimos 16 años hemos venido absorbiendo nosotros todo este incremento. A costa de la rentabilidad que puede tener nuestros ingresos. Es por eso la difícil situación que se vive ahora en las estaciones de servicio. Desde hace algunos años, como Cámara Nacional y como gremio, nos hemos reunido con ministros, con diferentes autoridades gubernamentales y del sector hidrocarburífero para solicitar una revisión en los márgenes de comercialización. Inclusive en el año 2011, el Estado ecuatoriano decidió contratar a una empresa, Gas Energy, una empresa paraguaya o brasileña, que se comprometió en hacer un estudio justamente de estos márgenes. Este estudio realmente en el estudio se demostró la realidad del sector. Desgraciadamente las autoridades lo guardaron, este estudio, en el escritorio, no se hizo público porque, claro, era muy evidente, en el cual se tenía que establecer un nuevo margen de comercialización para los derivados de hidrocarburos, y por la difícil situación que se vivía en el país, pues no se actualizaron estos márgenes y seguimos con este mismo margen desde el año 2003. Ahora, aparte de eso, es necesario también tener una cierta inversión en combustible, porque eso hay que pagarlo inmediatamente antes de venderlo. Eso suma también los costos. Es un capital de trabajo que cada vez que ha subido el precio del combustible, nosotros hemos tenido que actualizar y sacar más capital para poder comprar el mismo volumen de combustible. Acuérdese que en el mes de agosto del año pasado subió la gasolina super, en el mes de diciembre subió y se liberó, y subió la gasolina eco también. Nosotros estábamos seguros que en ese momento de subir el precio de venta al público, el Estado ecuatoriano iba a ser condescendiente y iba a darse por sentado que se iba a compensar y a mejorar el margen de distribución. No fue así. Más bien se mantuvo los mismos centavos de dólar por galón, y esto pues ocasionó un mayor problema a la estación de servicio, porque teníamos que sacar un 25% más de dinero para poder comprar el mismo stock de combustible que se maneja en la estación de servicio como capital operativo. Entonces, por todo lado, pues nos hemos ido complicando, y la situación se va haciendo cada vez más difícil. Ahora, a todo esto hay que sumarle también la obligación que existe de tener baños a disposición, de tener todo limpio, todo ordenado, y tener también una bodega de expendio de alimentos, o como una especie de un pequeño micromercado.
es parte también de la inversión que tiene que forma parte de la estación de servicio. Bueno, el negocio del mini mercado puede ser un negocio aliado que no es una obligatoriedad. Puede haber una asociación. Sí, pero sí los servicios básicos, como por ejemplo los baños, y bien usted toca el tema, porque desde el año 2011, como ley o como reglamento, la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífero, la ARCH, se estipuló y se nos normó para que todas las gasolineras del país tengamos baños especiales para personas de capacidades especiales y discapacitados, y cumpliendo con un rol que posiblemente no nos compete como tal, porque hay instituciones públicas que deben más bien generar este tipo de servicio. Nosotros pues sí hemos tenido baños adecuados para nuestros clientes y los usuarios, pero ya con una obligatoriedad de tener gel pero secador de manos o toallas, pero con una obligación y con una sanción en caso de no cumplir y no tener estos aditamentos en los baños. Pues a nosotros más que a nadie nos interesa tener los mejores servicios para nuestros usuarios, nuestros clientes. Desgraciadamente, en el país, en la región y en la ciudad, no se cuenta con baños públicos que debe ofrecer los municipios, los gobiernos autónomos y gobiernos centrales, inclusive en ciertos establecimientos como aeropuertos, terminales terrestres, hospitales. Desgraciadamente son las gasolineras los que pagamos los platos rotos y nos obligan a mantener esto con control, inclusive por otras instituciones como son el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud, y bueno, nosotros hemos tratado y cumplimos con esta obligación. Desgraciadamente, y hay que decirlo esto muy claro, las costumbres, el nivel cultural, no solamente de los usuarios, sino gente, peatones que pasan por el sector de una estación de servicio, no tienen las buenas costumbres y un nivel cultural para dejar el baño tal como lo encuentra, y es por eso que en ocasiones uno puede llegar hasta una estación de servicio, ir a un baño y encontrar el baño sucio. Nosotros, por la obligación misma que tenemos, hay un personal adecuado, capacitado para hacer esto cada 2 horas como nos manda la ley, pero a veces es imposible mantener este servicio 100% listo y perfecto. A veces tenemos un bus de 40, 50 personas que se bajan, y desgraciadamente las baterías sanitarias de las estaciones de servicio no son para tener esta capacidad de usuarios, desgraciadamente, y con las costumbres que tiene la gente. Los baños, después de un uso así grande, pues quedan en condiciones prácticamente que no se pueden entrar. Entonces tiene que nuevamente el personal de la estación de servicio entrar con guantes, con mascarilla, y hacer un aseo completo de esta infraestructura, pero que se hace muy complejo mantener. En otras partes, en otros países de la región inclusive, este servicio es cobrado. Usted va a Europa y tiene que pagar 1 euro, 2 euros por el uso de un baño. Acá nos ponen la obligatoriedad y no podemos cobrar absolutamente nada. Y ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que un baño, para que esté óptimo, pues tiene que tener un mínimo, un costo, para que tener un personal dedicado solamente para esto, y que se pueda mantener con papel higiénico, con todos los utensilios y los insumos necesarios para que un baño sea óptimo. Pero así siempre va a haber momentos, siempre va a haber horas que el baño se encuentra sucio,
y esto desgraciadamente la gente, nosotros le endosamos el problema a las malas costumbres, a la falta de cultura y al mal uso de un baño, y realmente hay que decirlo así. Bueno, acotando algo que usted decía, que en otros países realmente se paga por el uso de estos servicios. Sí se paga, pero de alguna manera se descuenta en el uso en la bodeguita esta de alimentos como micromercado, ¿no? Si se paga $1, €1, por ejemplo, en el baño, le dan el ticket y ese ticket va a usted a la cafetería o al restaurante o al micromercado y le hacen paso, le devuelven con la compra de algo más, ¿no? Entonces, ¿podría ser ese un mecanismo de solución? No sé, porque no todas las estaciones de servicio del país cuentan con un mini mercado, ¿no? Las gasolineras, pues en los últimos tiempos es que vamos teniendo este tipo de facilidades o negocios aliados, pero yo creo que más bien, y hemos pedido a las autoridades, yo creo que un plan de concientización, de educación, puede funcionar mejor para que la gente tenga más conciencia del uso de un baño, y no solamente en las gasolineras, sino en cualquier institución o establecimiento público o privado, para que se pueda mantener mejor los baños. Yo creo que es una cuestión cultural, y por eso hemos pedido a las autoridades que se den campañas de culturización y de educación para que las personas pues usen de mejor forma estos baños. Ahora, hay otro costo que me parece que debe entrar también en el tema, y es de la evaporación del combustible. ¿Qué imagen es la evaporación del combustible que sin duda debe darse? Claro, los hidrocarburos son volátiles, y más son las gasolinas que el diésel. Hay un porcentaje que está prácticamente establecido en ley, que es un 1%, y esto no solamente es un problema teórico. Hay veces que nosotros recibimos el combustible con más temperatura, el combustible está expandido, pero hay veces que recibimos con bajas temperaturas, el combustible se contrae. Entonces es toda una fórmula de temperatura y volumen que hace que los niveles pues suban o bajen, y esto se puede notar después de un periodo X de uso de un volumen, de un tanque, y establecer faltantes o sobrantes de combustible. En la ley está, si es que hay un sobrante hay que registrar como otro ingreso, pero si es que hay un faltante también hay que registrar como mermas de volumen. Ahora, a esto hay que sumarle otro impedimento, otra complicación, que es la venta del diésel. El diésel necesita de un permiso especial. Anteriormente había la posibilidad de ir y adquirir diésel, pero hoy eso está restringido, tienen cupos también en cuanto a la venta. ¿Esto cómo lo han tomado ustedes? A ver, no solamente es del producto diésel, es todos los hidrocarburos que ya hace algunos años está regulado, por lo que hemos mantenido un precio subsidiado que no pueden comprar los usuarios en una forma discriminada cualquier volumen. Máximo 5 galones pueden comprar en tachos en las estaciones de servicio. Más de este volumen, y se entendería que son usuarios o clientes que tienen una microempresa, una pequeña fábrica, algún tipo de establecimiento donde que pueden usar combustible como para mover un motor o un caldero, pues más de 5 galones tienen que sacar un permiso en la dirección o en la Agencia de Regulación y Control, ARCH, para demostrar que tienen un equipo, que tienen un uso de una máquina o de un motor en la cual necesitan este producto, ya sea diésel, ya sea gasolinas, y tienen que cumplir ciertos requisitos para poderles emitir este permiso, que es base
y necesario para poder nosotros en las gasolineras expandir. Precisamente esto a veces la gente lo toma mal. Es que no se conoce a veces, ¿no? No se conoce, se les indica. Nosotros tenemos la ley inclusive en algunos puestos y en los surtidores lo tenemos para poder indicar esto a los clientes. A veces los clientes se molestan, pero esto es debido a que hemos manejado un subsidio en los combustibles y no hemos, en los últimos tiempos, hasta el mes de diciembre, no se habían modificado los precios de los combustibles, entonces hace que haya una gran diferencia con los países vecinos como son Perú y Colombia, y nuestro combustible sea muy barato. Desgraciadamente esto es un incentivo para personas que están fuera de ley, que hacen un negocio de contrabando y tratan de conseguir combustible por todas las formas en las gasolineras o de cualquier forma para poder negociar de este combustible y tener un rédito. Este es un gran problema que nos ha llevado a todo el país, no solamente a nivel frontera, pero justamente por todas esas restricciones y esos inconvenientes es que en todo el territorio nacional se ha dado estas restricciones y esta necesidad de obtener un permiso para compra de combustible. Hasta 5 galones se puede comprar libremente. Hasta 5 galones se puede comprar. ¿Una vez por semana? ¿Una vez? No, ¿hay una algún vez tiempo? diaria. O sea, cada vez que va a la estación puede comprar 5 galones. Puede comprar máximo hasta 5 galones. Más de eso necesitamos este permiso de la Agencia de Regulación y Control. De acuerdo. Ahora, ¿cómo está el tema de la política de precios de la gasolina súper sobre todo? Pues como bien decía usted al inicio, la gasolina súper está liberada y esto se entiende que tanto las comercializadoras como los distribuidores podemos tener un precio que puede fluctuar para arriba o para abajo. Normalmente se tiene un precio de venta de este producto en el terminal, las comercializadoras compran el producto, establecen un margen, recomiendan un precio de venta al público en las estaciones de servicio y el precio en el terminal está variando mes a mes, como en los últimos meses, desde el mes de diciembre lo ha hecho, y esto está influenciando negativamente a las gasolineras porque al estar indexado el producto súper al crudo y al mercado internacional, hubo unos meses que bajó la gasolina súper, pero en los últimos 2 meses ha subido y esto nos pone en un problema también porque al ser más caro el producto, este rato estábamos en $3.20, pues la gente tiene una diferencia muy grande de $1.30, si no estoy mal, con la gasolina eco, y hace que se ha comportado que ha migrado la gente de este producto a la gasolina eco, pues complicándonos a nosotros una vez más, porque es en la super que tenemos nosotros un margen aceptable. En la eco el margen, como le decía, no se ha modificado en los últimos 16 años y se compensa el volumen pero no los ingresos. Entonces cada vez se vende menos super, cada vez se vende más eco. Esto complica también al Estado ecuatoriano, porque si la idea de liberalizar la gasolina súper fue eliminar el subsidio para que el Estado pues obtenga mayores ingresos, ha pasado lo contrario, pues la gasolina súper se vende en menos cantidad, se vende más gasolina eco, que es la que tiene este rato subsidio y mayor subsidio. Ahora, esta situación, ¿cómo la ven ustedes como una solución? ¿Cuál podría ser un camino de solución a este tema? Pues de regular nuevamente el precio de venta al público de la gasolina súper, o de lo que se ha pedido por varios sectores como cámaras de comercio, cámaras de industrias y cámaras de producción del país, que se vayan eliminando los subsidios, porque se ha visto en los últimos años el mal que ha hecho al Estado ecuatoriano. Mantener subsidios permanentes en un producto como
como son los combustibles, ha hecho que se distorsione completamente el mercado, el uso de estos mismos combustibles, y yo creo que el gran perdedor es el país. Desgraciadamente, un dólar, como un dólar con 3 centavos que cuesta la gasolina, el diésel, es un valor muy por debajo de la realidad internacional de los países vecinos, y esto ha ocasionado una distorsión muy grande en la economía ecuatoriana. ¿Cuál es ese margen de rentabilidad que maneja ahorita la gasolina super? La gasolina super tenemos más o menos un 22% de... Que es manejable, que permite cubrir costos operativos. Así es. ¿Y en la extra o la Ecopaís? O Ecopaís, este rato estamos en centavos, como 15 centavos de dólar total, este margen de comercialización que se divide entre comercializadora, transporte y estación de servicio. Ese margen este rato en porcentaje está como en 10.9%. Ya, necesitan mejorar ese porcentaje. Ahora, en los vehículos, ¿cómo actúa este cambio de combustible? El que haya un cliente que utilizaba antes la gasolina super, ¿va a sentir algún cambio al utilizar la gasolina Ecopaís? Hay vehículos que es muy crítico, y es por eso que todavía se sigue vendiendo algo de este producto, porque en los vehículos de alta gama, con motores de alta compresión, es muy notorio. Hay otros vehículos, como por ejemplo vehículos con motores grandes, que tal vez no se siente mucho aquí en la sierra, pero cuando uno va a la costa es muy notorio oír el golpeteo y el cascabeleo del motor, y esto influye justamente en la vida útil del motor y del automóvil. Desgraciadamente el costo hace que la gente use este producto, pero no es el aconsejado ni por el constructor ni por las condiciones en las cuales tiene que moverse el automóvil. Acá en la sierra, como le decía, no se siente, en la costa es mucho más notorio. Esto hace que el motor sufra y que vaya deteriorándose lentamente, pero que la vida útil del motor disminuya. Todos los constructores este rato a nivel internacional, todos están solicitando y sugiriendo que se use una gasolina por lo menos de 92 octanos. Los europeos son más exigentes todavía, utilizan o piden y requieren que se utilice gasolina de 94, de 97 octanos. Ya en el mundo se comercializa gasolina de 98, inclusive hasta de 100 octanos he visto yo, y porque son motores sofisticados y motores de alto rendimiento que necesitan este combustible. Al usar un combustible inadecuado en un motor de estos, pues lo único que hace es deteriorar y limitar la vida útil del motor. Y generamos también algún daño al ambiente, porque obviamente los gases van a aumentar. Por supuesto, al quemar en las cámaras de combustión de los motores, pues un producto de menor calidad, se combustiona menos, estos hidrocarburos no se queman, salen por el tubo de escape con la contaminación al medio ambiente, nocivos para el ser humano y para el planeta. He escuchado eso, ¿no?, de que las temperaturas de combustión de las gasolinas super y eco son diferentes, y esta explosión en el motor obviamente genera diferentes calidades de gases, y lo que no es absorbido en los catalizadores, y hay mayor contaminación al hacer ese cambio de combustible. Cuando un vehículo está apto para gasolina super y la pasa a una gasolina de mejor calidad, puede ser que sienta que el vehículo funciona bien y todo, pero el daño que está haciendo es grave. Así es, y tenemos nosotros acá en la sierra ecuatoriana, promedio de 2.500 metros que estamos sobre el nivel del mar. Esto empeora porque no es lo mismo que el funcionamiento de los motores a nivel del mar. Al haber más oxígeno, la mezcla es mejor, más homogénea y combustiona mejor. Al tener menos oxígeno en las alturas, esta mezcla es deficiente, es más rica en combustible, pues
la combustión es menor, por eso también se pierde la potencia en los vehículos y estos hidrocarburos no combustionados salen por el tubo de escape dañando el catalizador, por supuesto, y contaminando el ambiente. Así es. Ahora, una estación de servicio necesita ciertos requisitos para funcionar. Uno de ellos es el espacio de implementación. Debe tener ciertas regulaciones, no estar cerca de redondeles, estar en ciertas ubicaciones, ciertas áreas. ¿Cómo es ese tema para la implementación de una estación de combustible? Sí, hay una ordenanza emitida por el municipio de Cuenca en la cual se establecen áreas en las cuales se puede emplazar una estación de servicio. Creo que son 1.500 metros mínimo, tiene que tener mínimo 60 metros a la vía principal, no puede estar cerca de establecimientos como educativos o de hospitales, no puede estar tampoco cerca de una distancia, creo que son de 50 o 100 metros a redondeles o distribuidores de tráfico. Justamente se tiene que cumplir estas disposiciones. Tampoco puede estar cerca a otra estación de servicio y son regulaciones que el municipio de Cuenca y también la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero a nivel nacional lo establecen para que no haya un emplazamiento indiscriminado de estaciones de servicio en el país. Y en temas de seguridad, quizá los bomberos tienen algún tipo de condicionamientos fuertes, exigencias para las estaciones de servicio. Bueno, tenemos que cumplir regulaciones del Cuerpo de Bomberos, así como el Cuerpo de Bomberos establece regulaciones para otros negocios. Tal vez para gasolineras es un poco diferente, necesitamos tener una bomba de alta presión para cumplir con este requerimiento, pero fundamental en las gasolineras y se establece como requisito fundamental de seguridad tener extintores de polvo químico, porque es el polvo químico o espuma, en algunos de los casos, el único producto que sirve para mitigar o para contrarrestar un incendio de combustible. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de alguien que se acerca a llenar su tanque de combustible? ¿Qué precauciones debe tomar? Bueno, en las columnas de los surtidores, pegados a los surtidores, tenemos indicaciones que no pueden hablar por teléfono móvil, apagar el motor del vehículo, son las indicaciones básicas. Pues se entendería que el vehículo tiene que estar en óptimas condiciones. Por ahí ha habido problemas que vienen con fuga o con puntos incandescentes que pueden ocasionar en algún momento un riesgo, porque el momento que se expenden los productos y la gasolina sobre todo, hay emanación de gases y el gas también es contaminante. Se ha visto a nivel nacional, a nivel internacional, accidentes que se han dado de incendios en gasolineras, y son porque en la mayoría de los casos los vehículos que ingresan a las gasolineras tienen incandescencia en el tubo de escape o en algún punto o algún cortocircuito, y esto ocasiona, con los gases que son naturales en la emanación, como le indico, en la venta, se puede producir un incendio. Entonces, nuestro personal está capacitado, tenemos semestralmente simulacros y usos de estos equipos contra incendios, pero pedimos a la ciudadanía, a los usuarios también, que tengan las prevenciones mayores, que sus vehículos estén bien revisados para que no haya este riesgo en el momento de abastecerse. Ahora, otro tema importante sin duda es los tanques en donde se guarda el combustible, esa bodega grande que tiene cada una de las estaciones de servicio. Estos tanques deben tener ciertas características también, porque, bueno, recordemos, hace muchos años se hablaba de alguna estación en donde hubo fugas de combustible que incluso llegaba hasta las diferentes casas. Es necesario entonces mantener una constante revisión, un cuidado en estos tanques de almacenamiento de combustible de las estaciones de servicio. Por supuesto, está establecido también dentro de las regulaciones de las estaciones de servicio que se hagan anualmente
revisiones de las instalaciones. Dentro de estas está una prueba que se llama hermeticidad y estanquidad de estos tanques que bien usted menciona. Son pruebas en las cuales se deja de vender por un momento y se sella el tanque, se mete un gas y se mete presión a este para ver si es que no hay fugas, igual en las tuberías de presión desde el tanque hasta el surtidor. Entonces, de esta forma se establece que el tanque y el sistema de venta del combustible esté óptimo y que no haya fugas. Por ahí sí puede darse un daño, son equipos mecánicos, pero justamente el control en este sentido y el control también del inventario diario en las estaciones de servicio, pues ya el administrador tiene que establecer para darse cuenta de un problema, de una fuga, y que esta no sea una fuga mayor que vaya a dañar el medio ambiente y que vaya a tener consecuencias grandes como para llegar hasta los desagües o alcantarillados de los vecinos. Eso es importante, nuestros cuidados. Ahora, mientras usted hablaba, me venía a la mente el tema que usted planteó sobre el tema de personal, ¿no? La necesidad de contar con personal en las estaciones de servicio, sobre todo en las noches. Y puede haber robos, asaltos también, que es otro tema también que preocupa, que puede ir en contra de las estaciones de servicio. Pues ese es un riesgo que tenemos latente en los establecimientos nuestros, así como otros establecimientos también. Se ha visto en los últimos días y meses la delincuencia como ha aumentado, y no estamos exentos de ese problema nosotros. De hecho, en la misma ciudad, en los últimos meses se han dado ya un caso de asaltos y robo. Desgraciadamente, eso ya es un problema, se puede decir, global y un problema socioeconómico que puede afectar esto más a los negocios. Entonces, hemos pedido y solicitamos a las autoridades de control y policía del Ecuador que se hagan los patrullajes, el ¿no? patrullaje y las investigaciones del caso para prever una circunstancia de estas que va en contra justamente de las estaciones, de los negocios, inclusive puede poner en riesgo la vida misma de los empleados y los administradores de las gasolineras. Ahora, en estas condiciones y con esta cantidad de costos que tiene que incurrir una estación de servicio, se vuelve entonces complicado el mantener un servicio de calidad, un servicio adecuado que merecen los clientes, con un margen de utilidad muy bajo. Entonces, ¿qué estarían pidiendo la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles? Estamos pidiendo que el porcentaje y el margen de utilidad suba un 18% en las gasolinas Extra y Ecopaís, y en un 22% en el diésel. Ese es un margen óptimo este rato como para poder nosotros operar, y acuérdense que ya las estaciones de servicio en el país tienen algunos años, la mayoría de ellas, y necesitamos renovar equipos. Habrá el momento que llegue para cambiar tanques, surtidores. Son equipos caros que si no tenemos un flujo y una rentabilidad adecuada, esto pone en riesgo justamente la seguridad misma de la gasolinera. Se dice que la inversión inicial para una estación de servicio bordea los $700,000. ¿Está por ahí? Bueno, yo creo que mucho más, porque depende y está directamente relacionada con el costo de la tierra o del terreno. Y si es que uno quiere emplazar una gasolinera en una ciudad, pues los costos de la tierra son muy elevados, y esto puede influenciar directamente en el precio de la gasolinera, y montar un nuevo negocio, y yo creo que se puede duplicar eso fácilmente. Sí. Depende de los equipos también que vaya a colocar, es, ¿no? y el tamaño de la estación de servicio. Ahora, me venía otra idea a la mente, y es esta del autoservicio para quienes acuden a ciertas horas en la noche, no sé, que en algún lado, en algún lugar me parece que pude ver que el propio
conductor del vehículo es el que se abastece de combustible. Tiene que acercarse hacia la bodeguita, hacia el minimercado y pagar ahí por el servicio que va a tomar de combustible y él mismo se abastece. Sí, esa es la generalidad en las estaciones de servicio del mundo mismo y de los países como Estados Unidos y en Europa. Nosotros hemos solicitado y estamos por solicitar nuevamente, porque ya nos fue negado una vez a la Agencia de Regulación y Control, que se nos permita operar de esta forma. Inclusive nosotros podríamos bajar costos, desgraciadamente con merma de personal, pero realmente la situación de los negocios de las gasolineras no permiten este rato mantener, porque son horas justamente las más caras, las horas nocturnas, las horas de fin de semana y feriados, en los cuales uno incurre en mayor costo, y tampoco es que la venta lo justifique. Entonces hemos solicitado y estamos por solicitar nuevamente que se nos permita operar las gasolineras con autoservicio, porque esa es la tendencia en el mundo, y es solamente cuestión cultural de aprendizaje, de enseñarle al usuario. El manejo del surtidor es muy sencillo, y esto puede tener un beneficio directo a las estaciones de servicio y a los usuarios también, porque así los usuarios se comprometerían más en despachar su producto ellos mismos, para que estén pendientes, que inclusive que no haya derrames en el momento de carga, porque hay ciertos vehículos, como son camiones grandes y buses, que no tienen un sistema adecuado de llenado, y ocasiona esto a veces que se riegue el combustible. Nosotros tenemos que estar pendientes de esto, no podemos permitirnos que haya un derrame en las estaciones de servicio. Tenemos que contrarrestar esto con arena o con cualquier otro material absorbente, y son inconvenientes que pueden mejorar esto cuando la gente y los usuarios, los dueños de vehículos, se concienticen en la importancia que tiene de surtir uno mismo el combustible y sin derramar. Pues bien, ¿algún tema nos queda pendiente de conversar, ingeniero? Yo creo que no, por lo menos este momento no recuerdo. Posiblemente habrán otros temas que en su momento puedan tratarse, y estaremos gustosos de estar siempre cuando nos puedan invitar. Muchas gracias. Quedamos siempre a sus órdenes. Gracias. Espero contar siempre con su compañía aquí, a fin de poder mantener debidamente informada a la ciudadanía de lo que ocurre. Realmente la empresa privada ha sufrido mucho estos últimos 10 años. Ha sido, antes con el gobierno anterior, este congelamiento de costos, esta situación que llevaba a un encarecimiento más bien de los costos operativos, pero no un incremento en cuanto a los ingresos, lo que ha llevado a una situación muchas veces complicada en el tema de la empresa privada. Esperemos que esto cambie, se mejore, y las condiciones para todos puedan ser de un trabajo digno, honrado. Todo el mundo tiene derecho a ganar con el trabajo honesto. Pues bien, le agradezco, ingeniero. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Yo les quiero invitar a una pausa. Al volver, queremos recordar una entrevista que mantuvimos la tarde de ayer con el licenciado Fernando Villavicencio, que estuvo de visita aquí en la ciudad. Él es un periodista, pero sobre todo un activista. Ha denunciado casos sin duda muy graves, y que ayer los estuvo hablando de cuerpo entero, sin callarse absolutamente nada. Veamos esta entrevista entonces. Luego de esta pausa volvemos con Fernando Villavicencio. Hasta pronto. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Desde este
Este lunes 17 de junio, los bachilleres que aspiren a obtener un cupo en la Universidad Católica de Cuenca deberán inscribirse para optar por una de las 48 carreras que ofertará el alma mater para su periodo académico septiembre 2019-febrero 2020. La plataforma va a estar abierta a las 24 horas, pueden hacerlos ellos directamente desde nuestra página o acercarse en caso que tengan algún inconveniente en el momento de llenar la ficha, pueden acercarse a la oficina de nivelación ubicada en la Avenida Las Américas y Humboldt junto al Coliseo Universitario, oficina 108. Quienes deseen formar parte de la comunidad educativa católica deberán cumplir con el siguiente proceso de nivelación y admisión. La ficha pueden llenarla en la página de la universidad, no les toma más de 3 minutos en realizar este proceso, ingresan a la página, al banner digital donde dice inscripciones, dan clic allí y pueden seleccionar la carrera y luego de eso llenan la ficha. Yesenia Seminario, Cato Play. Exactamente, ¿qué es el mundo al día? Tenemos toda la información de los acontecimientos más relevantes que suceden aquí en Washington. Y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara. Nuestro equipo de periodistas ofrece un ángulo diferente. La Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Comercio. Resistencia en el Congreso, pero sí se espera que... Pedidos por el presidente Barack Obama. Soy Gonzalo Abarca y este es el mundo al día. Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Usual, pero el caballero que nos acompaña el día de hoy merece todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer para poder compartir su presencia, su visita, pero sobre todo sus opiniones. Una persona de gran valor a quien muchos admiramos, me incluyo en ellos, y que consideramos que es una de las pocas personas en el país que tiene derecho a hablar y a opinar, que tiene toda la credibilidad y que ese esfuerzo que ha realizado, que esa tarea que ha cumplido hoy nos da esperanza de que las cosas pueden mejorar en el país, de que se puede avanzar en el tema de aplicar la justicia. Pues quiero con mucha satisfacción presentar al invitado del día de hoy, el licenciado Fernando Villavicencio Valencia, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, licenciado, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, sus palabras me conmueven realmente. Son muy sinceras. No esperaba de Cuenca tanto. El trabajo mío y de un equipo muy pequeño de periodistas durante años muy difíciles que nos ha tocado vivir, empieza a ver estos frutos y eso me honra, me pone muy feliz. En nombre de mi familia, mis gracias, de mis colegas, de Cristian Zurita, Cristina Solórzano. Es un grupo muy pequeño de comunicadores sociales. Mil gracias a Cuenca, a los cuencanos, a la espiritualidad Azuaya, que me recibe de esta manera muy, muy especial. Yo estoy acá invitado por algunos sectores de profesionales. Esta tarde, en los próximos minutos, vamos a ofrecer una conferencia para poder, de cara a los cuencanos, decirles qué está atrás de estas investigaciones. No todo se proyecta en los reportajes, hay vacíos. Y también vengo a receptar a los cuencanos, porque tienen muchos sellos de corrupción que aún no han sido destapados y me han pedido que venga, que me van a dar información y yo les digo, pues cuenten con mi humilde trabajo. Muchas gracias y más bien felicitaciones por todo ese esfuerzo que realiza. Ayer hablaba con una persona a quien le comentaba que venía a visitarnos hoy y decía, transmítale mi emoción, porque es muy valiente, porque está dando la cara por todos nosotros, cosas que a veces no se puede decir y hay el recelo, pero sin duda usted lo hace con frontalidad, con decisión, pero sobre todo con valor, producto de una investigación certera, producto también de contar con esa
calidad expresiva que le permite llegar a todos los públicos. Bueno, quisiéramos conocer un poquito más de Fernando Villavicencio. Yo recuerdo algo cercano al año 1995, que usted empieza a militar en algunos movimientos sociales. ¿Cómo empieza usted esa tarea? Bueno, yo empiezo mi actividad periodística desde jovencito, de los 17 años, con un programa en Radio Difusora Tarqui. A los 18 ingreso a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Y yo ya tenía mi programa de radio, que no era un programa de música nomás, era un programa de filo cultural. Siempre estuve inquieto por lo que pasa en el país, en la cultura. Y trabajé 8 años en radio, en periodismo, en Radio Difusora Tarqui, hoy ya no existe. Y de ahí... ¿En Quito? En Quito, sí, estuve muy vinculado a los movimientos sociales, preocupado por el destino de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de las minorías. Siempre fui un apasionado por el tema de los derechos. Muy corto tiempo estuve en Petroecuador, 4 años en el área de comunicación de la empresa petrolera y en el área ambiental. Es decir, yo era un poco la antípoda de los extractivistas, ¿no? Ellos iban haciendo huecos, perforando con sus taladros y yo iba señalando y marcando los impactos ambientales. Y es por eso que he sido muy cercano al movimiento indígena, a la defensa del Parque Nacional Yasuní. He sido muy crítico de las actividades extractivas, justamente porque viví y conocí y porque entendí cómo se mueve la maquinaria de la industria petrolera, uno de los mayores negocios corruptos de este país, es que me ha dolido y justamente están ahí en el tema petrolero quizá los mayores aportes periodísticos que he realizado. Bueno, usted empezó denunciando el tema de la intermediación petrolera que lastimaba la economía del país. Claro, imagínense que Correa, lo que hizo Correa, ¿no? O sea, no es que uno le tiene odio gratis, además no hay un odio atrás, lo que hay es una actividad de investigación. Correa se desancla de la economía americana y pasa a engancharse con la economía asiática, China, y promueve endeudamiento agresivo con el Banco de Desarrollo de China, líneas de crédito con el 7 y el 8% de interés. Cuando usted conoce que el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial promueven líneas de crédito del 3-4%. Entonces, deuda chulquera, como se dice, pero algo especial que esta deuda es pagada con la provisión de petróleo crudo para a futuro, hasta el año 2024. Entonces, Correa, a cambio de 19.000 millones de dólares que recibió el Estado ecuatoriano hasta el año 2017, comprometió la entrega de 1.204 millones de barriles de petróleo hasta el año 2024, es decir, más allá del periodo de Lenín Moreno. Y aquí viene una particularidad, que el petróleo que le entrega el Estado ecuatoriano a China para pagar esa deuda, se le entrega no a precios de mercado, es decir, no hay licitación para entregar ese petróleo. Entonces, generalmente, cada mes que entregan el petróleo, se entrega con 2 y 4 dólares por barril menos que el precio del mercado. Para que la ciudadanía entienda, si el próximo mes el precio del barril de petróleo está en 60 dólares, de acuerdo con los contratos impulsados por Correa, se entregan en 54, en 56, en 57 dólares. ¿Dónde van esos 3 dólares, esos 4 dólares de diferencia? A los bolsillos de brokers, de intermediarios, liderados por un ciudadano que hoy es uno de los más ricos de este país, Enrique Cadena Marín. Vive fuera, ahora ya ni siquiera puede entrar a Estados Unidos porque le está investigando la justicia americana. ¿Cuánto perdió el país en esta trama de corrupción? 2.000 millones de dólares. Yo cuando regresé de Perú, de mi exilio en Perú el año 2017, fui a visitar al presidente Moreno porque me llamó. Yo tenía un grillete todavía y le entregué al presidente Moreno como 5.000 documentos que explican toda esta trama de corrupción. En esos documentos yo le dije, presidente, aquí están números de cuentas bancarias en paraísos fiscales, donde se presume está una importante parte de la plata que nos han robado en el petróleo. Búsquelo. Me dijo, sí, Fernando, pero te voy a contar algo. Ese ciudadano que tú mencionas me visitó en Ginebra el año 2016. Y yo casi me muero, ¿cómo? ¿Y usted le recibió? Bueno, sí, es que me llevó Santiago Cuesta Caputi. Ah, caramba. ¿Y cómo así? Es que Santiago Cuesta Caputi es compadre de Enrique Cadena Marín. Entonces fue un golpe terrible para mí. Sin embargo, yo esperaba que el presidente Moreno revise esos contratos con China. La sorpresa brutal para mí fue que 15 días después Lenín Moreno le nombra a Santiago Cuesta como su consejero.
Si hay un personaje poderoso, incluso más poderoso que Lenín Moreno, se llama Santiago Cuesta. Y el gobierno de Moreno, en lugar de revisar estos contratos, sí, perversos, lo que hace es sigue entregando el petróleo a China para pagar la deuda de Correa, y el Estado ecuatoriano sigue perdiendo $4 por barril. No se ha corregido eso. Para nada. Entonces yo perdí las esperanzas en el presidente Moreno, porque le entregué la misma información al ministro Carlos Pérez, al fiscal Carlos Vaca Mancheno. Se abrió una indagación previa, está más de 2 años la indagación previa y no pasa nada. Entregué a José Serrano en la Asamblea Nacional y nadie quiere investigar ese tema, porque estamos hablando del mayor negociado de la historia, $2.000 millones. ¿Sabe lo que significa $2.000 millones? En este país, cuando usted va a un hospital y la gente, en el hospital de Quito, Pablo Arturo Suárez, llevan cerca de 200 pacientes que no pueden operarse porque no hay medicinas. Los jóvenes van a las universidades a intentar ingresar a hacer una carrera y le dicen no hay cupo. No hay cupo, no hay educación, no hay salud, hay desempleo. Y este grupo se llevó hasta los clavos de la cruz y no quieren investigar. El gobierno de Moreno no quiere recuperar Pero nos la queda plata la robada. confianza en Diana Salazar, como que ella también goza de confianza y credibilidad. Yo me sentí sorprendido y por eso públicamente he reconocido lo que hizo Diana Salazar cuando publicamos con Cristian Zurita esta investigación llamada Arroz Verde 502. Fue una actuación rápida. Inmediatamente, es más, ella tuvo la sencillez, la humildad de llamar al autor, a los autores del reportaje, vengan y ayúdenme, facilítenme un poco más de información. No todo estaba publicado, yo no tuve problema, le he entregado toda la información. Y por eso es que ella contrastó rápidamente, verificó rápidamente con su equipo y no durmió. Yo puedo dar fe de eso. Y en la noche, en la madrugada del día siguiente, hizo algo que muy pocos fiscales pudieron haber hecho. Apresar a Pamela Martínez, que se aprestaba a volar a México. Esa acción fue clave, cambió la historia de este país de alguna manera. Porque si Pamela Martínez escapaba de Ecuador, hoy no estuviésemos contando esta historia y un personaje nefasto para este país. El autor de esta arquitectura perversa, peligrosa, violenta, corrupta, se llama Alexis Mera y él está preso. Alexis Mera encabezó, él fue el que lideró el allanamiento a mi casa en la Navidad de 2013, provocando terror en mis hijos, y se robaron más de 8.000 documentos de mi casa. Y la historia es así, vea usted, hay una magia de justicia. Él está preso, con un chaleco fue ayer a la corte, con grilletes, mejor dicho, con esposas. Y yo estoy libre. Esa es la historia. Usted tuvo también un espacio de trabajo junto a otra persona que ha dado también mucho por el país, que es Clever Jiménez, hoy cumpliendo sus actividades de elección popular. ¿Cómo fue ese vínculo con Clever Jiménez y ese trabajo que se logró avanzar, continúa? Sí, yo he realizado mis tareas de investigación periodística y Clever Jiménez un día me dijo, quisiera que vayas a la oficina y que nos des una charla sobre estos temas, y yo fui, y el único legislador de Pachacuti, habían 6, que le impactó fue a él. A los otros también, pero no tomaron la decisión valiente de él. Yo puedo reconocer de los poquísimos legisladores honrados, honestos y valientes en este hombre chiquito, pequeñito de la región amazónica de Zamora Chinchipe, que le he visto cómo le han pasado y le han pintado los billetes por delante, y él prefirió empezar esta lucha, ¿no? Y luego acompañarnos en el dolor y en el sufrimiento que significó 18 meses de persecución a Carlos Figueroa, a él y a quien habla, vivir casi 3 meses en la selva, en la profundidad de la selva amazónica, en Sarayaku, y probar de esa sabiduría ancestral de ese pueblo que estuvo dispuesto a dar su vida para defender a 3 personas que solo decían la verdad. Y yo recuerdo cómo llegaban los helicópteros con la policía para apresarnos, y Correa ordenó a los militares que hagan incursiones armadas para apresar a 3 personas, y iban a provocar un enfrentamiento violento con la población de Sarayaku. Ese pueblo se jugó. Sí, ese pueblo honró su valentía, su dignidad por los 3. Y luego salimos y permanecimos más de 1 año en la clandestinidad, movilizándonos en las cajuelas, yo en la cajuela de los vehículos, esperando que ahora llegan a golpear las casas donde estábamos.
Yo estuve separado de mi hijo, de mi familia, casi 4 años. Yo le dejé a mi hijo de 1 año, 4 meses, 5 meses, cuando allanaron mi casa y fui a Estados Unidos a pedir medidas cautelares. Y desde ahí no le volví a ver a mi hijo, sino cuando ya tenía 6 años. ¿Y quién es el responsable de eso? Rafael Correa. Él nos procesó. Alexis Mera. Aquí nos acompaña Carlos Figueroa, está conmigo. Carlos Figueroa fue apresado. Él era el médico de cabecera de su madre que tenía cáncer. Carlos regresa de Sarayaku, regresamos principalmente por él, porque él quería ver a su madre. Le apresan en Quito y su madre viviendo los momentos terribles del cáncer. Cuando él estaba en prisión en la cárcel 4, en la misma habitación que hoy está Alexis Mera, su madre fallece y le dan 10 minutos para que vaya a ver el cadáver de su madre en la funeraria. Y va con un operativo de 20 hombres armados, ve a su madre y también ve un ramo de flores que le envió Fernando Alvarado. Así actuaba ese gobierno, al mejor estilo de Al Capone, que enviaba flores a sus víctimas. Y todo se paga en esta vida. Si no opera la una justicia, opera la otra. Correa está prófugo y Mera está preso. Tiene ese tema del 30S, también otro tema que sin duda fue cuestionado y criticado. ¿Qué mismo pasó ese día, el 30S? Mire, yo trabajé una investigación periodística larga, y Cleber Jiménez, que era siempre un valiente, y Carlos Figueroa, que era dirigente médico, que él es médico, dijo, ¿por qué no firmamos nosotros? Porque atacaron un hospital, y atacaron un hospital ni en tiempos de guerra. Y claro, para nosotros había suficiente evidencia de que no hubo ni un intento de golpe de Estado, ni un intento de magnicidio, y mucho menos un secuestro. Lo que hubo es un acto desproporcionado de policías que perdieron el control ante una actitud imprudente del presidente de la República, Correa, y se generó un conflicto que no podía llegar más allá, que no debía trascender más allá. Pero quien provocó y atizó todos esos fuegos de ánimos fue Rafael Correa. Entonces, claro, empezaron a despedir, empezaron a procesar a centenares de policías, de militares, de civiles, y aquí viene una carga terrible contra nosotros. Entonces nos procesan, ¿sí?, penalmente, y Correa pide prisión y nos dan la prisión, 18 meses de prisión, y nosotros pero es tenemos que él disponía, pues, ¿no? Pero por supuesto. Disponía de la justicia, disponía de todos. Claro, entonces viene ahora Lenín Moreno y dice, el 30S es una farsa. O sea, si el vicepresidente de ese entonces, de septiembre del 2010, sale públicamente ahora en su condición de presidente y dice, no hubo golpe de Estado, no hubo intento de magnicidio, no hubo secuestro, todo fue una farsa, ¿quién tuvo la razón? Cleber Jiménez, Figueroa, Villavicencio. Nosotros fuimos injustamente procesados, injustamente perseguidos, y nuestras familias tuvieron que sufrir, reitero, hemos sufrido casi 5 años de exilio y persecución en mi caso, hasta septiembre del 2000, hasta febrero del 2018, en que recién la sentencia sentenció y nos sentenciaron en nuestra condición de libertad, la justicia del gobierno del presidente Moreno. Hasta ponerle un juicio adicional que le obliga a pagar 47 Claro, millones. imagínese el nivel de persecución infamante de Correa, que no conforme con verle preso a Carlos Figueroa, perseguidos a Jiménez y Villavicencio, formalizó un juicio hasta declararme insolvente y me obligó a pagarle $48,000. Un juez puesto por Correa me obligó a pagar $48,000 y enviaron un día en la tarde al depositario judicial y a la policía a mi casa para llevarse la cuna de mis hijos, el televisor, y claro, le rogó a mi esposa que por favor nos den unos días para pagarle los $48,000, y se hizo una colecta pública en redes sociales, logramos recuperar como $17,000 gracias al apoyo ciudadano, y el resto pedimos a familiares y amigos, empresarios que nos prestaron hasta completar los $48,000 que hoy estamos incluso pagando para entregarle a Rafael Correa. Rafael Correa se llevó ese dinero de mis hijos, yo no tengo dinero para regalarlo, y él se llevó muy orondo y muy campante $48,000. Me quitó la libertad, me quitó el cariño de mis hijos, el abrazo de mis hijos durante 4 años, y encima me quitó $48,000. Viene luego el tema de Assange, en donde existe ese supuesto uso de fondos especiales. ¿Cómo fue ese tema?
Esa es una gran investigación, y digo grande porque no podía llevarla yo solo, entonces tenía muchísima información y pedí a mis colegas, a quienes conocí en Perú, del periódico británico, uno de los mejores periódicos del mundo, The Guardian, y trabajamos con 2 periodistas británicos. Ellos lograron confirmar gran parte de la información que tenía. Hicimos 3 publicaciones conjuntas con The Guardian. Para mí fue un honor, como un ecuatoriano de a pie, ser parte de un equipo de investigación con el mayor periódico de Europa, The Guardian. Y esas publicaciones lograron por primera vez sincerar que el gobierno de Correa había gastado de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia $6 millones para el cuidado y operaciones de inteligencia y contrainteligencia en torno a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Pero también se logró descubrir, gracias a la información que teníamos, que Assange había convertido la Embajada ecuatoriana en un centro de conspiración internacional, donde se reunía con personajes políticos vinculados a esta órbita socialista del siglo XXI, liderada por Putin. Y quizá lo más importante es que descubrimos fue el ingreso de más de 800, cerca de 900 personalidades sospechosas a la embajada, y la filtración de los correos electrónicos de la señora Hillary Clinton desde el portal Wikileaks por parte de Julian Assange, lo cual sin duda afectó gravemente en las elecciones de los Estados Unidos y, según el Partido Demócrata, provocó la derrota de su candidata y el triunfo de Donald Trump. Por esa razón se impulsó ahí todavía un proceso penal en la investigación en los Estados Unidos en contra de Julian Assange, de Vladimir Putin y de Donald Trump por un supuesto acto de conspiración internacional. Por ventaja, hoy Assange está donde debe estar. Así es. Enfrentando un proceso fuerte de extradición también, que se indicaba para febrero del 2020, Así me es, parece. sí. Bueno, hoy nos trae una nueva investigación. Se ha buscado conocer cuál es el origen de los fondos para las campañas políticas, pero sobre todo de la campaña de Alianza País. Este caso se ha denominado Arroz Verde 502. Toma el nombre de un correo electrónico dirigido por Laura Terán, secretaria de la Presidencia de la República de Rafael Correa, a su jefa inmediata, Pamela Martínez, quien luego sería nombrada vicepresidente de la Corte Constitucional, persona de altísima confianza de Rafael Correa Delgado. Pamela Martínez y su equipo de coordinadoras tienen un despacho desde donde trabajan bajo órdenes de Rafael Correa. Por eso en los documentos que nosotros publicamos aparece el código SP, que significa señor presidente. ¿Quién confirma eso? La señora Pamela Martínez, ya una vez en prisión, y quien se somete a un acuerdo de cooperación eficaz. Ella, como parte del acuerdo de cooperación eficaz, dice: vayan allá en mi departamento, y tras de la chimenea existe un cuaderno donde están estas anotaciones. Entonces, claro, la Fiscalía va y encuentra este cuaderno. Este cuaderno de Pamela Martínez permite confirmar que todo lo publicado en La Fuente y en Mil Hojas es milimétricamente perfecto. Luego declara el señor Gustavo Bucarán, quien fue parte de la campaña de Viviana Bonilla, dice exactamente: en tal día, tal hora y en tal lugar me entregaron $100.000 para la campaña de Viviana Bonilla. Eso escribimos nosotros textualmente en el reportaje. Es decir, prueba de forma contundente la veracidad de esta información, no como dice Rafael Correa ahora, que soy un denunciólogo y todo eso. Pero Arroz Verde tiene una particularidad brutal, que realmente abre las puertas al infierno, como digo yo, porque no solo permite identificar el uso de $11.6 millones, 4.6 millones en efectivo y el resto con facturas cruzadas, sino que permite y le va a permitir a la Fiscal General del Estado identificar miles de millones de dólares de los sobrecostos de los contratos que manejaron las grandes corporaciones internacionales como Sinohydro, SK, Odebrecht, Gesouba, CWE, y las corporaciones ecuatorianas como Hidalgo, las empresas constructoras, en los sobornos que se convierten de alguna manera en estos pagos voluntarios para la campaña, las campañas de Alianza País, ¿no? Claro, porque son sobornos, es decir, plata suya y mía, plata de los ecuatorianos. El acuerdo entre privados que decía. Que, como decía Correa, sí. Pero aquí hay un hecho importante. ¿Quién investigó a Odebrecht? ¿Por qué fue sentenciado Jorge Glass? Por el delito de
asociación ilícita. Es decir, no le sentenciaron con el objeto de la asociación ilícita. No es que Glass se asoció con su tío para ir a tomar cerveza o jugar macateta. Ellos se asociaron para delinquir. Pero ¿por qué el fiscal Carlos Vaca, asesor de Correa y compañero de Pamela Martínez en la presidencia, no descubrió el objeto para la asociación ilícita? Porque ellos fueron a tapar en Brasil. Entonces, lo que acabamos de descubrir es esto, que todo el equipo asesor de Correa, que trabajaba en la presidencia y que fueron los que cocinaron el arroz verde, pasaron a trabajar en la fiscalía, liderados por Carlos Vaca. ¿Quién recibió la plata a nombre de Alexis Mera, la plata de Odebrecht que le entrega en el despacho la señora Pamela Martínez? El señor Espinosa, Pedro Espinosa, abogado asesor de Alexis Mera, quien pasa a trabajar con Carlos Vaca en la fiscalía y es el hombre que viaja a Brasil a investigar a Odebrecht. ¿Cómo es esto? El ciudadano que recibe el dinero de Odebrecht va a nombre de la fiscalía a investigar a Odebrecht. En Cuenca no sé si dicen esto, pero en Quito sí se dice, eso es como amarrar al perro con longaniza o poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Otro de los asesores presidenciales que pasa a la Fiscalía a investigar el caso Odebrecht es Santiago Andrade, asesor de Correa, a quien le nombran director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, es decir, el que recibía y enviaba los documentos a Brasil por el caso Odebrecht. Por eso yo le pido a la fiscal Diana Salazar que investigue y primero que limpie su cuarto, que limpie la Fiscalía y que investigue a Carlos Vaca y a su equipo de asesores que investigó el caso Odebrecht, porque ellos dejaron poniendo candados en el caso Odebrecht para que no lleguen jamás a Correa. ¿Qué hace Arroz Verde? Arroz Verde dinamita los candados de Vaca y dice, hey, ¿quién autorizó que le entreguen la plata a Alexis Mera? Fue Rafael Correa y Jorge Glass. Es decir, el puente, se vinculan, ¿no? Lo que Vaca no quiso encontrar, lo que Vaca tapó, Arroz Verde lo destapa. Y aquí está el cuaderno y aquí está Arroz Verde. Por eso yo le puedo decir ahora, la fiscal Diana Salazar tiene las armas en su mano para sindicar a Rafael Correa en estos delitos de Arroz Verde. Y Correa tendrá que estar preso junto a Alexis Mera. Pero ahora, esta polvareda que se levanta con esta investigación que le hacen junto con Cristian Zurita, le ha motivado que lo llamen corrupto. ¿Qué decir ante esto? Mire, yo conversaba con Cristian hace 15 días. Nosotros no esperábamos que Lenín Moreno o algún funcionario del gobierno diga gracias señores periodistas por dar haciéndonos el trabajo que no hacemos nosotros, más o menos así, ¿no? O incluso la fiscalía, pero la fiscal se ha portado condescendiente y ha cumplido su trabajo. Pero el gobierno, ¿qué es lo que hace el gobierno de Moreno? Principalmente un asesor, el compadre de Enrique Cadena Marín, Santiago Cuesta Caputi. Santiago Cuesta Caputi levanta una estrategia utilizando el CIES, que es el Centro de Inteligencia, es decir, la inteligencia del Estado y la Unidad de Análisis Financiero. En lugar de ir a investigar a los delincuentes de cuello blanco que aparecen mencionados en nuestros reportajes, ¿a quiénes van a investigar? A Zurita y a Villavicencio. ¿Quién financia a Villavicencio? ¿Quién financia a Zurita? Y fundamentalmente, ¿quiénes nos entregaron la información? Es decir, en una forma perversa, intentan descubrir y llegar a nuestras fuentes, lo cual es un delito, porque atenta con la columna vertebral del periodismo de investigación. Usted y yo como periodista no podemos jamás revelar nuestras fuentes. Ahora, Santiago Cuesta dice, no publicó todo lo que estaba en los documentos. Él dice eso. Claro que no publiqué todo, porque periodísticamente uno no puede en un reportaje publicar todo. Esto no es de amontonar ladrillos. Uno hace periodísticamente, eso se estudia, señor Cuesta. No es como usted amontonar coimas, no señor. Esto se estudia bonito, se organiza bonito y se publica. Por eso hicimos 2 reportajes. Y los otros nombres que faltaban, publicamos en el segundo reportaje. Lo que queda claro es que él tenía la información y él se guardó la información. ¿Y saben por qué? Porque él aparece en el arroz con leche, en el postre. Su nombre aparece ahí porque fue él quien pasó el sombrero para financiar la campaña de Lenín Moreno. Él llevó a 19 empresarios ecuatorianos
a Ginebra el año 2016, quienes hicieron aportes a la campaña, y esos aportes no están declarados y eso es un delito. Él mismo, en respuesta a un reportaje de La Fuente, él le confiesa al señor periodista Anderson Boscan de La Posta que él pagó de su bolsillo los honorarios del famoso y costoso consultor internacional Jordi Segarra, y él se pegó un tiro en la cabeza. ¡Pah! Porque si él pagó de su bolsillo, tiene que explicar de dónde salió la plata, quién le puso la plata en su bolsillo. Que no hace poco. Jordi Segarra cobrará mínimo $1 millón, ¿sí? ¿Quién le puso la plata en el bolsillo de Santiago Cuesta para pagar a Jordi Segarra? Y segundo, ¿el señor Cuesta declaró ese dinero en el Servicio de Rentas Internas en Ecuador? No declaró. Tampoco declararon al Consejo Nacional Electoral. Hoy la Fiscalía le está investigando. Entonces, él tiene terror y por eso ataca a Villavicencio, por eso ataca a Zurita, porque sabe que el arroz verde le llega a él a través de arroz con leche. Le llega. O de yogur. Ahora hay el otro tema de los INA Papers. ¿Cuál es el origen de estos famosos INA Papers? Vea, otra vez nosotros aparecemos en el escenario, ¿no? Es un primer reportaje de noviembre del año 2018 que se origina en la investigación sobre el contrato de Coca-Cola Sinclair. Descubrimos una transferencia de $18.3 millones de las cuentas de la compañía china Sinohydro a una cuenta de la empresa Recorsa en Panamá. ¿De propiedad de quién es esta empresa? Del señor Conto Patiño Martínez, un conocido empresario de armas y lobista chino, íntimo amigo de quién? De Lenín Moreno. La hija del señor Patiño, María Auxiliadora Patiño, está casada con el señor Javier Macías Carminiani. Ellos son íntimos, comen juntos con la señora Rocío González y con el señor Lenín Moreno. Tienen una relación muy cercana. En Panamá descubrimos que conforman aproximadamente 10 empresas de papel, y digo de papel porque no producen salchipapas ni nada. Solo sirven de justificativo para abrir una cuenta bancaria y mover dinero sucio. Entre esas 10 empresas hay 2 que se llama INA Investment Corporation, la una, y la otra la Fundación Amore. ¿Quién creó esas 2 empresas? El hermano del presidente Lenín Moreno, el señor Edwin Moreno Garcés, primero en Belice y luego en Panamá. Y de esta cuenta, en el Banco Balboa Bank de Panamá, se hacen compras del 2015. Muebles que aparecen misteriosamente en la casa de Lenín Moreno en Ginebra, alfombras, otros servicios, y el año 2016 se compra en 133.000 euros un departamento en el Mediterráneo español, en la zona de Alicante. Toda la información entregamos nosotros a la Fiscalía y está publicado. Cuando hicimos esta publicación, ¿quién cree que dice, vea qué lindo el trabajo periodístico de Villavicencio? Rafael Correa. Rafael Correa retuitea y envía, dice, vea, aquí está la fuente. ¿Sí? Entonces, cuando publicamos INA Papers, Rafael Correa dice, bien Villavicencio, un buen trabajo, excelente periodista. Publicamos Arroz Verde y el Informe Majano, ¿y qué dice? Mentiroso, denunciólogo. Pues esos son realmente trofeos para uno. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿De las investigaciones? Detrás de todo este proceso, porque hay dinero de por medio, hay poder de por medio. ¿De las investigaciones nuestras? No, de este tema de entregar dinero, de manejar recursos, de buscar ese poder. ¿Hay alguien atrás de esto? ¿Hay empresas petroleras? ¿Hay algo? Pero claro, están las grandes corporaciones. Esos miles de millones de dólares que se llevaron. Le pongo un ejemplo. La construcción del acueducto La Esperanza para la refinería del Pacífico, que no existe. ¿Quién hizo? Odebrecht. Ahí está identificado que hay un sobreprecio del 100% en ese contrato, que debía costar 140 millones de dólares y le pasó una factura de casi 300 millones de dólares al Estado ecuatoriano. En la remoción de tierras del Aromo, debía costar igual como 140, igual casi llega a 300 millones. En la refinería de Esmeraldas aparece la empresa SK, que también hace aportes a la campaña presidencial. Un proyecto de reparación de la refinería que debía costar 750 millones de dólares, según el gobierno de Moreno, acabó pasando una factura de 2.200 millones de dólares. Y lea usted lo que pasa ahora. La refinería está parada, la unidad de FCC está parada, está dañada a menos de 3 años de entrar en operación. ¿Dónde salió la plata? De los contratos con sobreprecio. Entonces, cuando la fiscal, gracias a Arroz Verde, vaya a investigar las cuentas bancarias de Odebrecht, de Sinohydro, de SK, de Hidalgo, se va a encontrar
con un infierno, porque ahí están miles de millones de dólares que este grupo delincuencial, liderado por Correa, estafó y se apropió en forma dolosa del pueblo ecuatoriano. Una gran parte de esa plata está en paraísos fiscales, otra parte está aquí en el Ecuador en lavado de activos y otra parte encaletada. Es decir, estamos hablando del mayor despojo de la historia de este país. El Banco Interamericano de Desarrollo está hablando de 70.000 millones de dólares. La Comisión Anticorrupción habla de 35.000 millones de dólares de pérdidas. El presidente Moreno me dijo, creo que son 40.000 millones de dólares. El presidente Moreno. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué ha hecho el gobierno de Moreno para recuperar? Nada. No les interesa recuperar un centavo. No han recuperado un solo centavo. Vea, y le confieso, pese a que yo le he entregado en más de 2 veces que me he reunido, seguramente sí, con el secretario anticorrupción, con el señor Iván Granda, cuencano. Yo me he reunido con él me ha pedido, he entregado centenares de documentos de Petrochina, de Refinería Esmeraldas, de Refinería del Pacífico, de Worley Parsons, y me ha dicho, Fernando, la próxima semana vamos a iniciar la acción penal. Ya son 5 meses, son 6 meses, nada. Por eso yo no creo en esa cirugía mayor del gobierno del presidente Moreno. Usted nos ha hablado mucho de Enrique Cadena Marín, pero realmente, ¿quién es él? Enrique Cadena Marín es un viejo empresario que empezó con contratos en telecomunicaciones. ¿Se acuerda usted de Alegro? Claro. Alegro era una marca de la operadora de Telexa, sí, estatal. Entonces, Telexa contrató una empresa privada que se llama B-Advisor. Y esta empresa B-Advisor es la que trajo la marca Alegro. ¿Quién era el dueño de B-Advisor? Enrique Cadena Marín. Se generó un perjuicio de 220 millones de dólares según Contraloría, que llevó a la quiebra prácticamente a Telexa y luego pasó a llamarse la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que es CNT. Esas pérdidas de 220 millones de dólares son principalmente por responsabilidad de Enrique Cadena Marín. Este señor se fue del país, nadie le ha procesado y en los procesos abiertos en todos ha ganado. Luego del 2007, ya con el gobierno de Correa, este señor, en lugar de responder ante la justicia, aparece como el gran intermediador, como el lobista de las grandes empresas chinas, de Petrochina, Unipec y también de Petrotailandia, que son las empresas que reciben el petróleo del gobierno para pagar la deuda externa a los bancos chinos. ¿Qué hace Enrique Cadena? Contrata los buques, ¿a quién? A la propia empresa pública ecuatoriana Flopec, cargan el petróleo en Esmeraldas y este señor se encarga de revender el petróleo en Perú, en Chile, en Panamá y en los Estados Unidos. Tiene los contactos, entonces. Pero por supuesto. Es el dueño del mercado. Es un intermediario poderoso. Él es el que maneja, o parte del grupo que maneja entre 2 y 4 dólares por barril. Yo le digo a los cuencanos, a la gente que nos ve, que nos escucha, multipliquen, sumen. 300.000 barriles diarios, aproximadamente más o menos, entrega hasta ahora Ecuador a China para pagar la deuda. Si el señor Cadena Marín se retiene 2 dólares por barril, son 600.000 dólares diarios. Por favor, ¿escucharon? 600.000 dólares diarios. ¿Al año? ¿En 10 años? Por Dios. Y uno sale a pasearse en la calle y encuentra jovencitas de 14 años vendiendo jugo en las esquinas, en los parterres, madres con sus hijos sin trabajo, padres haciendo colas para que le den un puesto de trabajo, pequeños empresarios desesperados porque les están clausurando, porque les clavan impuestos. Y aquí estamos viendo 2.000 millones de dólares que se han llevado y se siguen llevando. Y cirugía mayor. Discúlpeme, ¿de qué cirugía mayor? Con todo respeto. No han recuperado un centavo partido por la mitad. Ahora, ¿cómo ligamos estos dos temas, INA Papers y Arroz Verde? Están ligados porque ¿quién está atrás? Las corporaciones. ¿Quién entrega la plata a Conto Patiño? Sinohydro, la empresa constructora de Coca-Cola Sinclair. Una empresa que registra 7.400 fallas según la Contraloría. Coca-Cola Sinclair debió construirse en 1.000 millones de dólares. Le ha pasado una factura de más de 3.200 millones de dólares. ¿Qué energía, cuánto de energía genera? Debía generar 1.500 megavatios. ¿Cuánto está generando? No pasa de 600 megavatios. Es decir, un proyecto corrupto, obras cargadas de corrupción y de sobreprecios.
Ese es el tema de INAPapers. Y en el tema de Arroz Verde aparece la misma empresa, según el informe, Sinohydro, entregando aportes de $2 millones para la campaña de las campañas del 2013 y 2014. Y en el 2017 lo mismo. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos no son tontos. A los ecuatorianos no les confunden. ¿Saben por qué? Porque hasta septiembre del 2017, la familia País, Alianza País, era una familia muy unida y muy querida. Siempre aparecía Rafael abrazando así en su regazo a Lenin, y al otro lado Jorge Glass. Comían, dormían juntos, hacían chistes, bailaban juntos, se feriaron juntos la patria, y luego empiezan a pelearse porque dicen, si yo sigo con este Rafael voy a acabar en el tarro. Pero no, yo le hago una apuesta y le digo a los ecuatorianos, verán que en 6 meses los morenistas y los correístas aparecen juntos, como una buena familia siciliana, porque esa es la única forma de defenderse, juntos. Lea los tweets que está mandando ahora Rafael Correa sobre el informe Majano, donde aparece involucrada su amiga, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Paola Pavón fue parte de la campaña de recolección de plata para la campaña de ¿quién? De Lenín Moreno. Correa, para defender a Pavón, acaba defendiendo ¿a quién? A Lenín Moreno. Muy pronto van a estar juntos. La maravilla de Arroz Verde será que volverá a unir a la familia País. Lenín Moreno y Rafael Correa acabarán juntos. Ahora, otro nombre que usted ha dado es Jordi Segarra. ¿Quién es Jordi Segarra? Como algo mencioné rápidamente, hay un importante reportaje en La Fuente. Jordi Segarra aparece en la información que remite el señor Santiago Cuesta a Lenín Moreno. En un correo electrónico del 2016, Santiago Cuesta le dice que lleva a sus 19 amigos empresarios a Ginebra para un gran almuerzo. Ellos van a financiar parte de la campaña de Lenín Moreno, se entiende. Y un párrafo final que señala, también le llevo al famoso consultor internacional Jordi Segarra, quien ha asesorado campañas como la de Barack Obama en Colorado y otras. Es decir, es un costosísimo asesor internacional de imagen. De alta calidad. Y dice ahí en una parte textual, pueden entrar a La Fuente, yo no estoy mintiendo, dice más o menos así: los honorarios de Jordi Segarra ya están pagados por un aportante anónimo de los Estados Unidos. ¿Quién es? ¿Quién es? Enrique Cadena Marín. Enrique Cadena Marín aparece en muchos documentos, pero esto que voy a contar es doloroso y está publicado y lo he dicho en otros medios. Lenín Moreno, como representante de Naciones Unidas para las Discapacidades, en agosto del año 2016, firma en papel membretado de las Naciones Unidas un pedido dirigido a Enrique Cadena Marín, donde le dice que aporte económicamente para la reconstrucción de Manabí. Es decir, le estaba pidiendo a un mafioso, y digo con mayúsculas, porque Lenín Moreno para agosto del año 2016 ya sabía, ya había leído, como cualquier cristiano ecuatoriano, los Panama Papers. Diario El Universo hizo 7 publicaciones, si no recuerdo, donde se dice así, en titulares de 5 columnas, Enrique Cadena Marín recibió $1, solo él, $1 por cada barril de petróleo de Petrochina. O sea, no era Villavicencio. Yo había denunciado desde el 2009 pero ahora vino una filtración masiva, que son los papeles de Panamá, a confirmar con documentos que el señor Enrique Cadena Marín estaba recibiendo plata de la corrupción petrolera. ¿Cómo es posible que Lenín Moreno, que sabía eso, fue y se reunió con Enrique Cadena en Ginebra, y luego firmó una carta en papel de las Naciones Unidas pidiendo dinero a uno ciudadano que está involucrado y hoy está siendo investigado por la justicia ecuatoriana? Ahora, sus fuentes, usted ha indicado que empiezan a ser perseguidas. ¿Cómo lograr que las fuentes estén protegidas? Bueno, por parte nuestra están protegidas. El momento en que un periodista delata a su fuente, se acaba su condición de periodista. Yo jamás delataré a mis fuentes, pero conozco que el señor Cuesta está desesperado, utilizando, reitero, toda la inteligencia que tiene. En lugar de perseguir a los delincuentes, está persiguiendo a los periodistas y a las fuentes. Si alguien entrega información, incluso siendo parte de una trama de corrupción, pero si facilita documentos para la investigación, está apoyando la investigación. La Fiscalía no investigó a Arroz Verde. ¿Quién investigó a Arroz Verde? Zurita y Villavicencio.
¿Quién investigó Petrochina? ¿La Fiscalía? No. Zurita y Villavicencio. ¿Quién investigó Refinería Esmeraldas? Villavicencio. ¿Quién investigó Refinería del Pacífico? Villavicencio. ¿Quién investigó Atomislab Topic? ¿Quién hizo la primera publicación en este país sobre los 22.8 millones de dólares que se transfirió de parte de Odebrecht a la compañía Global International de Hong Kong? ¿Quién? Lo hizo Villavicencio. Es decir, están persiguiendo al periodismo otra vez, al mejor estilo del Correato. Ahora, hay gente que le odia también. Pero por ¿Qué decirles a ellos? Gracias. ¿Cómo tomar eso? Pero gracias. O sea, si los correístas, si los que se robaron la plata, si los que se llevan $2 por barril de petróleo, me quisieran, yo estuviese muy preocupado. Y yo me siento el hombre más feliz de saber que los delincuentes de cuello blanco me odian, créanme. Me hace profundamente feliz. Ahora, este tema de arroz verde y demás cosas ha sacudido la política ecuatoriana. Bueno, yo recuerdo cuando se filtró un documento también de Eduardo Mangas, que había conversado aquí en la gobernación de la SUAY, y en ese audio que se filtró... Que lo filtré yo mismo. Claro, ya ve. Claro. Entonces, allí se da a conocer lo que venía, lo que se está viviendo. Claro, ese audio llegó a mis manos y dije, caramba, qué terrible, porque en ese audio Mangas hace una confesión histórica. Tremenda. Terrible, y ya se han olvidado. En ese audio Mangas confiesa dos cosas terribles. La una, que pone en duda el triunfo de Lenín Moreno. Así fue. Y la segunda, que confirma que todo lo investigado y denunciado por el tenebroso de Villavicencio y la Comisión Anticorrupción es cierto. Y dice algo más. Este Frente Anticorrupción que nosotros hemos creado es para hacerles los giles a los ecuatorianos. Es para bajar un poco el protagonismo, dice, de Villavicencio y de la Comisión Anticorrupción. ¿Se acuerda el famoso Frente Anticorrupción que creó Lenín Moreno? Han creado como 5 frentes, ahora crearon una comisión internacional y nada, no hacen nada, todo es propaganda, es publicidad engañosa lo que está haciendo el gobierno en supuesta lucha contra la corrupción. Ahora, usted en algún momento habló de chats que tenían para comunicarse entre ellos y habla del chat llamado Chaleco. Ah, eso es importante. Yo hablé con Mangas, porque uno como periodista tiene que hablar con todos. Ese es el trabajo del periodista, no es un tema de que me guste y me caiga mal. No, si yo le llamé a Eduardo Mangas, está en Nueva York, y le dije, bueno, tengo esta información sobre Assange, tengo esta información así, asado. Y claro, yo pude confirmar con las fuentes que había un interés de un grupo del gobierno de Moreno de sacar a Mangas. Este grupo estaba liderado por Santiago Cuesta, que es el gran privatizador. Mangas estaba opuesto a las privatizaciones. Eso me ha comentado él mismo. Y claro, él me ha comentado de que había un chat donde estaban los pupilos seguidores de Moreno, y ahí estaba Santiago Cuesta, Gustavo Larrea, la señora Adum, el señor Bueno, Lenín Moreno, alguien más, ¿sí? Y no estaba Mangas, por eso lo llamaron ellos Chaleco. No tenía mangas. Chaleco sin mangas. Y luego Mangas, claro, cuando yo difundo el audio, Moreno aprovecha la oportunidad y le tumba a Mangas, y le saca a Mangas. Entonces, claro, entiendo que Mangas y su esposa, María Fernanda Espinosa, se sienten absolutamente desprotegidos y de alguna manera traicionados, porque ellos fueron parte de su familia en Ginebra. O sea, hay una profunda relación de amistad entre Lenín Moreno y su familia con Eduardo Mangas y María Fernanda Espinosa. Y claro, de lo que yo conozco, Eduardo Mangas se sintió muy mal, porque Lenín Moreno aprovechó la filtración del audio para decir, Eduardo, chao. ¿Y quién viene? Venga, Santiago. Entonces un poco Eduardo Mangas me dice, el culpable de que yo salga fuiste tú, Villavicencio. Y ahora tú te encargas de resolver la suerte de Santiago Cuesta, porque él está ahí por tu culpa. Bueno, no tanto así, pero más o menos. Sí. Ahora, usted anunció en poner una acción legal en contra de Santiago Cuesta. Está presentada, sí. Está presentada hace 15 días. Es una acción por haber difundido de forma calumniosa y temeraria información reservada de mi familia, además falsa. Como no han podido encontrar nada malo en mí, porque Correa me investigó mucho. Correa me investigó todo, a mi familia igual, pero Correa no era tan torpe, Correa era un personaje inteligente. Él no se atrevió a hacer lo que hizo Santiago Cuesta, a decir, mire, el hermano de Villavicencio tiene 4 millones de dólares depositado en sus cuentas en 8 años. Ah, claro, ¿y qué? ¿En qué? En 3 restaurantes que tiene desde hace 30 años mi familia, mi hermano. Entonces, si en 3 restaurantes él vendió en 8 años
4 millones de dólares, ¿sí? Significa que cada restaurante factura al día $500. ¡Qué delito! Es un empresario pequeño. Ojalá existan miles de empresarios, emprendedores que den trabajo a la gente. O ahora tener un negocio es un delito. Yo no soy funcionario público, yo no vivo del Estado, no he perjudicado un centavo al Estado ecuatoriano. La única indemnización que he recibido fueron $17.000 hace 20 años, por 5 años o 4 y medio que trabajé en el sector petrolero, y una indemnización legítima. Con eso Correa salía todos los días, y ahí está Villavicencio que se ha llevado $17.000, es lo único que yo he recibido del Estado por una indemnización por despido intempestivo el año 1900 y el año 2000. Cuando le llega información a usted, información así tan fuerte y de tanto contenido, que hace ver que hay corrupción a todo nivel, ¿usted duda en publicarla o enseguida se pone a trabajar y la publica? No, primero dudamos. O sea, a mí me ha llegado incluso información falsa, y yo jamás, porque eso han intentado. Uno llega a la información, uno tiene que entrar a un proceso de verificación de la información, contrastar la información. Por eso de los 150 reportajes que yo he publicado en los últimos 8 años, casi ninguno me he equivocado. Hay pequeños errores productos de un sistema que en el propio gobierno de Correa era imposible acceder a la información. Pero yo he hecho lo posible y me he esforzado mucho y me esfuerzo cada día más por hacer un periodismo y un trabajo mucho más eficiente y profesional. Arroz Verde es la prueba contundente de que es milimétricamente perfecto. Bueno, preciso. Ahora, esta noche usted tiene un importante compromiso, viene a compartir los casos emblemáticos de corrupción de este gobierno del siglo XXI de estos últimos 10 años. Sí, me han pedido, y es la primera vez que hay un pedido de esa naturaleza, no es un asunto político, es un asunto de organizaciones sociales, que quisieran conversar y que expliquemos qué está atrás de eso, porque lo que publica la prensa, como es un caso tan grande, no siempre está todo, y yo digo encantado. Y la otra razón es también recibir de la sociedad civil documentos y alertas y señales, porque el periodista debe hacer eso. El periodismo moderno ya no se queda en escribir mi reportaje y me voy a tomar un café, no. El periodismo moderno se juega por la gente. En eso estamos. Por ejemplo, los casos en Brasil, el periodismo en Argentina, en los cuadernos de los Kirchner, son los periodistas que se juegan. O en el caso del Perú, IDL Reporteros, un periodista, Gorriti, Gustavo Gorriti, se ha jugado, tiene presos a 4 expresidentes y se suicidó Alan García. El trabajo principal no es de la Fiscalía, es del periodista Gorriti en Perú. ¿En dónde es esta disertación? Esta es a las 18 horas el día de hoy en el auditorio del Colegio de Abogados de la SUAY. Están invitados, vayan. Ahora, ¿qué esperanza nos quedan de cambio? ¿Qué hacer? ¿Cuál debería ser la actitud? ¿Qué piensa usted que debe hacerse para cambiar este país? Yo creo que tenemos que transformar radicalmente todo. Todo el sistema sanguíneo del Estado está corrompido, está podrido, desde arriba hasta abajo. Las Cortes de Justicia, las Fiscalías, el Consejo de Participación, la Asamblea, el Ejecutivo. Si durante 10 años hemos tenido presidentes de la República, vicepresidentes, asambleístas, alcaldes y prefectos elegidos con plata de la corrupción, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido gobiernos ilegítimos. Hemos tenido gobiernos ilegítimos. Es decir, esto no puede continuar. Los empresarios tienen que ponerse la mano en el corazón y no volver a repetir esto. No pueden financiar a gobiernos corruptos. Imagínense lo doloroso que es que un grupo de empresarios haya financiado a una dictadura, esa dictadura que persiguió a los 10 del Uluncoto, que persiguió a los del 30S, que persiguió a los campesinos y a los indígenas araguros. Esos empresarios deben estar realmente preocupados, porque hay muy buenos empresarios en este país. La gran mayoría de empresarios son gente buena, que con seguridad no han podido hacer muchos negocios durante el correísmo, y se exige hoy un nuevo Estado, una nueva sociedad que respete los derechos. Yo creo que en este país se va a cambiar las cosas cuando se ponga la ética por delante. Si la ética no va delante de la política, no va a pasar nada. Si seguimos peleando desde nuestros espacios, desde nuestra baldosa ideológica, no va a pasar nada. Creo que es momento de poner los grandes ideales adelante, los ideales de libertad, de democracia, esos ideales, y dejar esos espacios de la ideología, ¿no?, de derecha, de izquierda, a un lado.
tenemos que unirnos como patria, porque siempre vamos a vivir en este país de diferentes. La única forma de existir es siendo diferentes. Ahora, usted publicó también un listado de empresarios que se reunieron con el presidente Lenín Moreno, que había sido un listado armado por Santiago Cuesta también. Claro, 19 empresarios, y eso es lo que le comunica a Santiago Cuesta al presidente Moreno, y dice, estos empresarios van a viajar y son gente. Lo especial de este listado es que Santiago Cuesta, va a quedar claro para la gente, dice, este empresario facturó este año 600 millones, este otro vendió este año 345 millones. ¿Cuál era el motivo de poner las cifras que había? Es lo que llama la atención. Claro, o sea, ¿qué es lo que querían? Creo que a la gente le queda claro lo que querían, ¿sí? De acuerdo a tal nivel de ventas, tal nivel de. Pero claro, ese es un proceso de investigación que la Fiscalía está llevando ya adelante. Lo que sí queda claro y lo que nosotros sí hemos confirmado es que no se han reportado estos valores, estos aportes al Consejo Nacional Electoral. Pues bien, no sé si algún tema adicional queda por conversar, Fernando. No, me siento muy agradecido de la sociedad azuaya, de la sociedad cuencana. También estuvimos en Loja recientemente y creo que hay un despertar de la gente quiere un cambio radical, quiere que se investigue y principalmente quiere que se recupere lo robado. No será exitosa la lucha contra la corrupción si no se recupera lo robado. Esta patria no será completa si no recuperamos todo el patrimonio que se han llevado estos grupos mafiosos que nos gobernaron. Felicitaciones por todo ese trabajo. Y no se sienta solo. No se sienta solo. Que no estoy solo. Hay gente que está con usted, que le está apoyando y que está valorando todo el esfuerzo que usted hace. Sí, por eso no me voy a callar y no me van a callar. Muchas gracias. Gracias por habernos visitado hoy. Nos ha hecho realmente un honor muy grande compartir el día de hoy este espacio. Y a ustedes también, amigos, agradecerles por habernos permitido llegar hasta cada uno de estos hogares en un horario no el acostumbrado, pero que sin duda merece esa atención nuestro invitado. Gracias, amigos. No olviden nuestros noticieros a partir de las 19 horas con Mauricio Lopercio, que tiene toda la actualidad local, nacional e internacional. Conmigo, hasta mañana. Que pasen muy bien.